Saludos gente, hoy vengo a hablaros de estados o países desaparecidos, pero no de los típicos como la URSS o Yugoslavia, no, hoy vengo a hablaros de unos mucho más antiguos. Bien, empecemos. El estado de la Orden Teutónica o el estado monástico de los caballeros teutónicos, se formó en 1224, cuando los caballeros teutónicos durante las cruzadas bálticas, conquistaron a los paganos prusianos. Fue una teocracia gobernada por el cuarto gran maestre de la Orden Teutónica, Hermann von Salza. Su último gobernante fue el duque de Prusia Alberto I. No se sabe con certeza cómo desapareció, pero se cree que fue debido a la reforma protestante, impulsada por la recién nueva nacida rama del cristianismo, el protestantismo, que se rebeló. La República del Acre, actualmente Acre es un estado de los varios que conforman Brasil, pero en el pasado durante varios años fue una república independiente, levantada por un periodista español llamado Luis Gálvez Rodríguez de Arias, que surgió de la nada. Prácticamente un español montó en Latinoamérica un estado independiente en medio de la selva, apoyado por el gobierno del estado del Amazonas. Desgraciadamente, la guerra que Brasil y Bolivia mantenían, dio un giro inesperado cuando el ejército de Bolivia ocupó Puerto Alonso, durante un tiempo acabando con la breve república, aunque regresó. Por un tiempo, su último presidente fue el brasileño José Plácido de Castro, impulsor de la revolución acreana. Cabe decir que fue un estado que impresionó bastante, ya que su fundador y impulsor levantó ministerios, escuelas y hospitales, creando un país en medio de la selva. Con el Tratado de Petrópolis firmado por Bolivia y Brasil, Acre pasó a formar parte completamente de Brasil. El Imperio Latino o el Imperio Latino de Constantinopla fue un estado localizado en Asia, que formaba parte de los territorios del Imperio Bizantino. Fue una monarquía, donde se hablaba el latín obviamente. Su último rey fue Balduino II de Courtenay. Desgraciadamente la nueva potencia emergente Nicea, logró conquistar los territorios del Imperio Latino. El imperio de Trebisonda, fue una autocracia, localizada en Asia, antes de la toma de los cruzados de Constantinopla. Su fundador fue el emperador Alejo I Gran Cómeno, y su último emperador fue David de Trebisonda. Su cultura era principalmente la griega. Desgraciadamente en el 1461, es conquistado por el Imperio Otomano. El Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, fue el estado regido por la Casa de Braganza entre 1815 y 1822, compuesto por Reino de Portugal, la colonia que era Brasil y el reino nominal de Algarve. Se dice que en cuanto a extensión territorial fue uno de los más extensos de su época. Su último jefe de estado, fue el rey Juan VI de Portugal y Brasil, conocido por ser uno de los últimos representantes del absolutismo en Portugal. La República del Río Grande, fue un intento de formar un nuevo país, formado por los tres estados mexicanos, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, esto como respuesta al descontento con el centralismo que imperaba en México. Su presidente fue Jesús Cárdenas. El Imperio Tuí-Tonga, fue uno de los imperios más poderosos de Oceanía y el único, que se extendió por varias de sus islas. Estuvo regido por una monarquía absoluta. Su primer gobernante fue Aoitu. El Imperio Tonga fue, junto al Imperio Azteca e Inca, uno de los imperios aborígenes más influyentes de su tiempo. La República de Sale, o de las Dos Orillas, creada y fundada por moriscos españoles de Badajoz, Extremadura. Uno de sus presidentes fue curiosamente un neerlandés llamado Hansson. Y bien, eso es todo. Saludos, hasta otra.